para hacerles. Los argentinos somos mandados por naturaleza y una voz interior nos dice, mandate. Con Packard, el servicio de paquetería e-commerce de Correo Argentino multiplica tus ventas. Packard se integra a tu proceso de venta online resolviendo la logística de tu comercio. Ingresa a Mi Correo y gestiona el envío de tus paquetes cuando quieras y desde donde quieras. Y mandate. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad y una voz interior que nos dice, mandate. Mandate seguro con Packard, el servicio de paquetería e-commerce de Correo Argentino que multiplica tus ventas. Bien, ahí teníamos la recomendación de nuestros amigos de Correo Argentino y en este caso vamos a charlar un poquito acerca de distintas cuestiones, principalmente lo que tiene que ver con lo político y lo que nos ha dejado este segundo debate de candidatos presidenciales para ver por lo menos si se puede apreciar algún cambio, ya sea de manera discursiva, ya sea en el tono de confrontación, ya sea en el nivel de propuestas, y por eso vamos a charlar con la analista política e internacionalista Aida Cecilia Costa. Su número de registro es 16881 y gentilmente nos atiende. Aida, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Aida, no te puedo... Hola, buenos días. Ahí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Quiero agradecer también porque siempre consultan a analistas que somos correntinos y nos dan el espacio, así que bueno, agradecida por el momento. Y comencemos primero por lo que dejó el domingo aquí en la Argentina y después vamos a ahondar un poquito por la cuestión también que se está dando en Medio Oriente, teniendo en cuenta obviamente el impacto que está teniendo y cómo se ha recrudecido esta disputa que ya lleva mucho tiempo, pero insisto, comencemos si te parece un poquito por lo que te ha dejado este debate. ¿Has notado algún cambio respecto al del domingo pasado? Bueno, para ponerlo en términos futbolísticos, este fue el partido de vuelta de la Libertadores. O sea, cuando tenés que ir a buscar sí o sí el resultado, y me parece que eso fue algo que notaron sobre todo los asesores de, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que buscaron que ella vaya a confrontar, ¿no es cierto? Lo que sí yo creo es que ella quizás no tiene éxito al confrontar porque no es una persona muy hábil en la oratoria. Entonces tiene esos momentos que se traba, lee, apunta, ¿no es cierto? Pero también es cierto que estuvo un poquito más auténtica y menos coacheada. También pudimos ver que utilizó un lenguaje más mundano, ¿no es cierto? Le preguntó a Sergio Massa cuándo van a dejar de afanar, ¿no es cierto? Hablando en lunfardo porteño. Sí. Y eso también da cuenta, ¿no es cierto?, de que ella se notó más suelta, quizás más natural y no tan políticamente correcta. Lo otro que creo que es para destacar, ¿no es cierto?, siempre es la versatilidad de la izquierda, ¿no es cierto?, con Miriam Bregman, que yo creo que es el mejor cuadro que ha presentado a la izquierda desde Solano y Altamira, ¿no es cierto? Es una persona muy hábil para el discurso, para encontrar la polémica, maneja muy bien los tiempos del debate y supo buscar, ¿no es cierto?, las preguntas incómodas y devolver también las chicanas. Ayer fue un debate que, a diferencia del primero, estuvo muy caracterizado por las chicanas políticas, ¿no es cierto? ¿Cuándo van a dejar de afanar? Vos te juntaste con hablaste de la Cira, tuviste el asado con, ¿no es cierto? Fue como el momento del pase de factura ayer. También es cierto que Schiaretti, si bien se mostró sólido, lo que yo creo es que hizo demasiado hincapié en Córdoba, ¿no es cierto?, en la gestión en Córdoba. Sí me gustó cuando se puso al frente de los reclamos sobre la coparticipación y el reclamo sobre el presupuesto para las provincias. Hay que recordarle a la gente que el presupuesto de Nación se redacta y se presenta hasta el 15 de septiembre por ley del año en curso, ¿no es cierto? Y eso lo confecciona el jefe de gabinete junto con el Ministerio de Economía y es obligatorio presentarlo al Congreso de la Nación para su aprobación o no.
Y ese reclamo para Sergio Massa me pareció muy hábil de su parte porque es algo que los otros candidatos dejan pasar. Los otros candidatos no se hacen eco quizás de las necesidades de las provincias, por ejemplo, la poca conectividad de rutas que hay entre las regiones, porque siempre se habla mucho también de la promoción de las economías regionales, pero bárbaro, y la conexión para la distribución y la logística, bien, gracias, ¿no es cierto? Porque esa siempre es una mirada muy centralista de Buenos Aires. Buenos Aires tiene como una mirada, digamos, en ese sentido, todavía bastante alejada de nuestra realidad. Y yo creo que las provincias estaban esperando quizás un eco de parte de este gobierno. También se tocó un punto neurálgico para la provincia de Corrientes, que fue el punto del Plan Belgrano, ¿no es cierto? Que había anunciado obras estructurales para Corrientes, y que nosotros durante el periodo del gobierno de Cambiemos supusimos que iba a devenir, ¿no es cierto?, en muchas obras que la provincia necesita, sobre todo rutas. Recordemos los puentes en esquina, ¿no es cierto?, los puentes que se cayeron, que generaron accidentes muy graves, el poco acceso, ¿no es cierto?, a localidades como Sauce, como Paso de los Libres. Entonces eso me pareció que fue un punto a favor de Schiaretti. Y también recordarle ese poco paso feliz, ¿no es cierto?, a Bullrich con respecto al plan Belgrano. Massa estuvo bastante desdibujado, mucho más que en el primer debate. Yo creo que recibió todos los palos, por decirlo así de una manera coloquial, sobre todo incluso cuando quiso mediar entre las dos candidatas y el resto del panel. Le dijeron, no, nosotras nos podemos defender solas, o sea, como parando también ahí un poco el mansplaining, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que no pudo aprovechar mucho, digamos, el poco margen que tiene, porque en realidad hasta acá ya resulta un poco milagroso que él pueda, digamos, llevar adelante una candidatura con éxito. Es que está debido a que no solo los números... que no tiene una muy buena imagen y encima tratar de proponer soluciones a problemas que todavía no los han podido solucionar ellos, digamos. Separarse de ahí es como muy complejo. Es muy difícil porque si nosotros comparamos, vamos a nivel, ¿no es cierto?, de otros países, por ejemplo, cuando hubo que hacer la campaña presidencial del segundo mandato de Obama, ¿no es cierto?, él tuvo muchos problemas para llevar adelante la campaña porque él siempre había tenido una conexión con el pueblo. O sea, él salía en un colectivo, iba y visitaba las localidades, ¿no es cierto?, se sacaba foto con la gente, hablaba y, digamos, se mostraba sin intermediarios. Eso fue un problema para él porque en el segundo mandato ya venían, digamos, los reclamos sobre la seguridad internacional, sobre, digamos, la cuestión con Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Recordemos que durante su gestión fue que se llevó adelante la Operación Jerónimo, y también el tema de poder defender la gestión del Obamacare. Entonces siempre el oficialismo tiene problemas para llevar adelante el mandato en cumplimiento, ¿no es cierto?, y después poder gestionar, digamos, la candidatura. Eso es muy difícil, incluso para los países de primera línea, ¿no es cierto? Y ahí, digo, si tuvieras que por ahí, yo sé que por ahí en términos de debate es muy difícil decir quién ganó y quién perdió, pero por ejemplo, uno a nivel de redes seguimos viendo, o por lo menos la gente que vota lo que propone Milei, quizás, como bien decís, el gran perdedor, por lo que incluso marcan los números, hasta puede ser Sergio Massa, pero digo, ¿cómo viste en líneas generales en función de quién ganó y quién pudo haber perdido el debate? Bueno, yo creo que a diferencia del debate anterior, Milei no pudo contener su genio particular, ¿no es cierto? Tuvo algunos exabruptos y eso también, digamos, yo creo que les juega en contra. Si bien garpa, por así decirlo, para su público, ¿no es cierto?, para su electorado, pero también es cierto que, por ejemplo, yo dudo mucho que vaya a generar eco
en la platea femenina, ¿no es cierto? Se lo vio muy, hasta incluso en algunos momentos tenía una situación acérrima con Bregman, que me parece que siempre hay que recordarle a la gente que no estamos discutiendo personas, estamos discutiendo ideas, ¿no es cierto? Justamente. Con respecto a esto, yo creo que también él se vio puesto en jaque, o por lo menos yo lo percibo así, y después de leerlo, porque también hay que tener en cuenta que acá tenemos las expresiones de la gente que es muy politizada, ¿no es cierto? Y la gente que no tiene un interés político particular, ¿no es cierto? El público en general. Entonces, en ese sentido yo vi que en las redes hubo como una manifestación en contra sobre su cercanía con Barrio Nuevo, ¿no es cierto? El no poder explicar eso de si ya no somos casta, a qué casta pertenece quién, ¿no es cierto? Justamente te iba a consultar por esto, el primer debate, me parece que había como un mayor nivel de sorna que al principio pudo medir, estuvo un poco más sólido y en algún momento se deschavetó y volvió, digamos, especialmente tanto con Bullrich como con Bregman, las dos candidatas mujeres, como con esto de los gestos mientras hablaban, mientras hablan las mujeres, los gestitos. Esa parte, ¿cómo la viste? ¿Se deschavetó o nunca fue su intención ser un poco más medido al principio? Yo creo que ayer lo vimos casi tal cual es. Él tiene esa forma de ser, esa es su característica, es su personalidad. Entonces, si nosotros volvemos a mirar entrevistas, ¿no es cierto?, de él en la tele, vamos a ver que él tiene siempre ese tipo de reacciones, pero no solamente en la tele, también él suele tener ese tipo de reacciones en las cuentas de TikTok, cuando él le hacen una pregunta, ¿no es cierto?, y él contrapregunta. Yo creo que eso quizás, si bien es su personalidad o quizás es su apasionamiento por su pasión por la economía, ¿no es cierto? Yo, si tuviera que darle un consejo, me parece que él tiene la fuerza del conocimiento y debería primordiar, ¿no es cierto?, el raciocinio de su propuesta. Pero lamentablemente ayer también se desdibujó mucho la propuesta de él porque empezamos hablando de dolarización cuando fue el inicio de la campaña y ayer ya se lo puso, digamos, en evidencia con el tema de Barrio Nuevo, las modificaciones al régimen laboral, que en ese sentido creo que Miriam Bregman tuvo un punto a favor al poder interpretar, ¿no es cierto?, las nuevas condiciones laborales que el candidato de La Libertad Avanza propone. En este sentido, yo nunca le digo a la gente, no, esto está bien o esto está mal. No, yo creo que lo que es necesario acá es que el electorado esté formado. ¿Qué te quiere decir cada uno? ¿No es cierto? Después vos elegí. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales el otro día hice un video explicando qué países no tienen Banco Central y por qué no tienen Banco Central. Entonces, bueno, la gente que saque sus conclusiones, si está dispuesta, ¿no es cierto?, a ese cambio estructural o no. Porque lo que en realidad ayer quedó en claro es que Milei nos viene a interpelar sobre el lugar que el Estado ocupa en nuestras vidas. Sí. Hasta acá, de la vuelta a la democracia, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, un discurso de los políticos que le cambiaba la vida a la gente, ¿no es cierto? O sea, siempre llegaba esta propuesta de cambiarle la vida a la gente. Con la democracia se educa, se come, se vive, ¿no es cierto? Y después el Estado... Creo que la perdimos. Bastante estatista cuando le pedía a la gente... Perdón, se cortó. Ahí está, estamos. Hasta incluso Caballo era bastante estatista cuando le pedía a la gente que declare con la FIP, que se regularice, ¿no es cierto?, cuando vota la campaña de los sabuesos. Entonces, hasta acá ese era el modelo de políticos que nosotros veníamos viendo en la Argentina. Sí. Hoy en día resulta que, para ponerlo en un ejemplo gráfico, yo siempre lo digo, es la campaña de Milei es como cuando vos tenías un matrimonio que aguantaba por los hijos.
Entonces veníamos aguantando para darle educación, salud, ¿no es cierto? Aparte, resulta que los hijos crecieron y te dijeron, mira, ¿sabes qué? La verdad no quiero esto. ¿Se para? Sí, Entonces, ahí está la capacidad discursiva del resto de los políticos para decir por qué debe haber Estado, ¿no es cierto?, y cuáles son las consecuencias de que no haya Estado. Una cosa que yo siempre le explico a la gente es que el Estado tiene dos manifestaciones de poder inmediatas. Una es la autodeterminación de su soberanía, que es lo que hacemos cuando, digamos, ponemos el alambre, ¿no es cierto?, por todos nuestros límites, y decimos, acá menos nosotros, ¿no es cierto? Y acá nosotros vamos a arreglar nuestras dificultades y vamos a decir cómo nos gobernamos. La segunda manifestación es la acuñación de moneda, ¿no es cierto? Porque yo tengo una moneda nacional que representa mi capacidad productiva. Ahora bien, ¿es necesaria la destrucción de la moneda? Bueno, eso es un debate que hay que darlo, ¿no es cierto? ¿Cómo le ha ido a otros países? Veamos los otros ejemplos. ¿Por qué es necesario un banco central? Porque no es necesario en otros lugares. Esos son debates que son necesarios, que a mí me parece que le hacen bien a la democracia, porque en ese sentido lo que la mayoría de los candidatos no demostró es entender que Milei hizo docencia en las redes sociales. Hizo como un servicio al consumidor, ¿no es cierto? Y el resto no lo hizo. Aida, y en cuanto a la dinámica del debate, ¿termina siendo útil para la gente realmente entiende? Yo particularmente como que en algún momento esto de la réplica de la réplica, 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 como que uno ya no sabe de qué estamos hablando. Sí, la verdad. Sí, yo creo que hay un video que lo pueden buscar del debate presidencial de Lula y Bolsonaro, que es cuando ellos dos debatieron por la segunda vuelta, ¿no es cierto? Hace un año exactamente. Claro. En ese caso, ustedes pueden ver que el modelo de debate brasileño, ¿no es cierto?, tenía un momento en el que los dos presidentes o candidatos a presidente se acercan frente al atril y se van interpelando, tac, 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 como si fuera un ping-pong, ¿no es cierto? Yo creo que sería quizás más útil habilitar ese tipo de instancias, porque la réplica lo que hace es retardar la exposición de los otros candidatos y no terminamos entendiendo quién expuso qué. Vos sabés, Aida, que pensaba en dos cuestiones que mencionaste, que tiene que ver con nuestro día a día de la política. Digo, esto de tener votantes formados, que creo que es una de las grandes falencias que tiene el sistema, no sé si de manera pensada o que se fue ajustando por el tiempo. Y la segunda tiene que ver con esto, ¿no?, de nuestra incapacidad para pensar en la resolución de problemas a largo plazo, teniendo en cuenta que nuestros problemas a corto plazo son muy grandes, entonces no nos dejan pensar en otra cosa, lamentablemente, que no sea nuestro bolsillo de acá a mañana. Entonces creo que por eso nos cuesta por ahí la proyección y la planificación. Y creo que son cuestiones que se ven también en el debate, en la discusión de estos, qué sé yo, 3 modelos de país que tenemos por delante. Bueno, en ese sentido me pareció muy interesante la parte en la que se debatió seguridad. Sí. Porque muchas veces se habla de la seguridad como si fuera ahí un limbo divorciado, ¿no es cierto?, de la realidad económica. Pero la verdad es que cuanto más inseguridad hay, es un termómetro del nivel de corrupción institucional que hay en ese país determinado, ¿no es cierto? Podemos poner como ejemplo México, ¿sí? Que en este momento es el país más inseguro, después incluso, antes incluso que Siria. Sí. Entonces, tener esos niveles de inseguridad también están relacionados con los niveles de corrupción. Yo creo que en ese sentido los candidatos, ninguno tuvo la certeza de encararlo por ese lado, ¿no es cierto? Siempre se encara, bueno, vamos a hacer más cárceles, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la realidad es que si yo pongo un prefecto al lado del otro en la frontera norte del Paraná, con que un prefecto sea corrompido,
Ya, chau. La frontera es permeable, ¿no es cierto? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es garantizar, digamos, un desarrollo institucional y un desarrollo interno que permita que las fuerzas de seguridad actúen de manera eficaz, que haya una confianza en que el sistema funciona, porque también ayer, por ejemplo, se puso mucho en debate la teoría de Zaffaroni, ¿no es cierto? Para los que fuimos alumnos en las últimas décadas de Derecho, ¿no es cierto? Yo también me formé en Derecho, pero no ejerzo por el momento, pero es cierto que Zaffaroni ha tenido una trascendencia formativa en la mayoría de los abogados que hoy en día ejercen, y también a Aslocar, que es con quien él realizó la teoría general del delito penal, que explica en su libro, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿todo es culpa de Zaffaroni y de la política que él propone? No lo sé. No, creo que ponerle nombre a una persona por una teoría expresada me parece que dista mucho de hacerse responsable de lo que pasa en la calle. Sí. Nosotros en este momento tenemos altos niveles de connivencia con el crimen organizado, que por ejemplo la semana pasada, cuando fue lo de Insaurralde, recién la gente se entera que pueden ir presos por enriquecimiento ilícito, cuando es una ley que está hace mucho en vigencia. Sí. Y entonces en estos momentos nosotros nos enteramos cuando hay momentos políticos muy sonados, ¿no es cierto?, que le tocan la seguridad del puesto a varios. Ahí nos enteramos que la AFIP puede proceder, ¿no es cierto?, que los fiscales pueden investigar, pero en realidad eso es algo que deberíamos tener muy presentes. Aida, aprovecho y cambio un poquito el tema y la cuestión para que por ahí en tu rol de analista también internacionalista, que nos puedas explicar un poquito qué es lo que pasa entre Palestina e Israel, por qué se vuelve a recrudecer este conflicto, por qué siempre parece que estamos en un loop en esta situación. Hoy por ahí un poquito lo hablábamos nosotros, quizás hasta fuera de aire, teniendo en cuenta que la disputa es territorial, así que hay cuestiones ahí de intereses entre ambas naciones que parece que llega en un momento que se enfría, pero no puede subsanarse del todo. Digo, ¿cómo ves el conflicto? Bueno, en primer lugar, siempre cuando hay un conflicto, el ser humano tiende a tomar partido, ¿sí? Entonces siempre tenemos a tomar partido, pero en realidad hay que explicarle quizás a la audiencia que cuando se habla de relaciones internacionales, no existe alguien que sea del todo villano y alguien que sea del todo víctima. Existen intereses entre los países. Ahora bien, para resumir un poquito la situación, la operativa de Hamas fue ejecutada en la mañana, en el amanecer del Shabbat, el sábado, que justamente toma por sorpresa a la mayoría de los ciudadanos israelíes porque es un día de guardar, ¿no es cierto? Entonces la mayoría estaba en un momento de distensión. Resistencia palestina. ¿Qué es la resistencia palestina? Es la organización de carácter político que lleva adelante el reclamo territorial por el territorio palestino. ¿De dónde viene Palestina? Bien, antes de la Primera Guerra Mundial, el territorio que hoy en día ocupan Palestina, Israel, Turquía, Siria, Jordania, pertenecía al Imperio Otomano. Cuando termina, ¿no es cierto?, el conflicto, las potencias que ganan, como siempre, se dividen los territorios, ¿no es cierto? Este para mí, este para mí, este para mí. Y esa región quedó bajo la injerencia de Inglaterra, que luego, a través de la declaración Balfour, explica que va a proceder a la creación de un Estado de características israelíes, ¿no es cierto? Eso fue en los primeros años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Ese proceso se acelera justamente con la llegada de colonos entre las décadas de 1920 y 1930, que se fueron instalando principalmente en la zona de Jerusalén y en la parte del interior de Israel.
La convivencia hasta ese momento venía siendo bastante pacífica, sin embargo, la presencia de Inglaterra garantizó quizás una mayor organización institucional a favor de los israelíes, ¿no es cierto? Sí. Posteriormente, con las calamidades que se vivieron durante el Holocausto y el Shoah de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos favoreció la llegada al poder de David Ben-Gurión y después la posterior declaración, ¿no es cierto?, del Estado de Israel. En ese momento, en ese mitin, la ONU dice, bueno, a ver, vamos a tratar de que cada uno tenga una organización política y territorial y que convivan los dos, ¿no es cierto? Uno en la Franja de Gaza y hacia el norte y otro en la margen que está sobre el mar, que es la zona de Tel Aviv. Sin embargo, David Ben-Gurión, Golda Meir y otros políticos israelíes no favorecieron ese tipo de convivencia porque se sentían amenazados, digamos, por los países de la región, que justamente le declaran la guerra a Israel unos días después de la inauguración del Estado de Israel, ¿no es cierto? Entonces, el conflicto después, obviamente, viene la primera guerra árabe-israelí, después viene la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días y la crisis del Canal de Suez, que tuvo como principal hacedor al gobierno de Egipto. Pero después esa relación entre los países a favor de la causa palestina se fue desgastando porque después de los acuerdos de Camp David, los países de la región decidieron no inmiscuirse más en la cuestión palestina y de esa manera Palestina fue quedando un poco relegada del resto de los países árabes. Y llegamos hasta nuestro día, pasamos por la intifada convocada por el ya difunto Yasser Arafat, ¿no es cierto?, que fue como quizás el político de mayor relevancia para el pueblo palestino por reclamar los avances territoriales de Gaza. Y bueno, y con la llegada de Benjamín Netanyahu en los primeros años del siglo XXI, el Estado tuvo un mayor endurecimiento de su política de carácter no laico, porque hace unos años incluso se declaró que la capital ya no va a ser Tel Aviv, sino va a ser Jerusalén, como una declaración histórica, ¿no es cierto?, del territorio, y asimismo se instauró al idioma hebreo como el idioma oficial del Estado israelí. Eso obviamente no fue tenido muy en cuenta de manera provechosa para las acciones que conviven, porque en el Estado de Israel conviven otras minorías que son también representadas legislativamente. Y después de 2006 para acá, Hamas logró hacerse con varios escaños legislativos y es la que lidera, digamos, las intenciones políticas de los palestinos del norte, alimentados obviamente por un interés de Irán que al ver a Israel como, Irán llama a Israel como el protectorado de Estados Unidos. Entonces todo lo que venga de Estados Unidos para Irán es un pie en la espalda, ¿no es cierto? No le gusta tener injerencia en la región. Así que bueno, así viene el conflicto. Y esto que vimos durante el fin de semana, digo, tristemente o lamentablemente, quizás para nosotros está muy lejos, pero puede ser solo el comienzo de un periodo de tensión ya mucho más explícito, digo, de un intercambio militar que pueda durar mucho tiempo. ¿De qué crees que depende un cese de fuego, o una posible tregua, una instancia de negociación? Yo creo que más allá de ver la tregua en el corto plazo, lo que vamos a ver es una respuesta dura de Israel, porque Israel es una potencia militar en la región. En ese sentido, muchos ciudadanos, incluso de la zona del norte, que fue invadida por militantes de Hamas,
se protestaron en contra de Benjamín Netanyahu porque justamente se destina mucha parte del impuesto, de los impuestos recaudados, para con el escudo de misiles que se instaló en esa región. Entonces, hay también una crisis interna, pero yo creo que Hamas, como es la mayoría del mundo islámico, son gobiernos que no son del todo democráticos. No. Voy a tratar de ponerlo así para no herir susceptibilidades. Tienen otros condimentos sus gobiernos, ¿no es cierto?, su forma de organización. Y yo creo que lo que Hamas vio como una debilidad de las crisis internas que está afrontando Benjamín Netanyahu, en realidad fue una misconception, o sea, fue un mal pronóstico, un mal diagnóstico de parte de Hamas. Entonces tenemos por un lado un grupo armado, por así decirlo, ¿no es cierto?, que atenta contra un Estado, y obviamente la respuesta del Estado va a ser convalidada por muchos integrantes de la arena internacional, porque nadie va a querer tener la difícil posición o comprometedora posición de convalidar a una guerrilla. En ese sentido, Argentina está en una situación comprometida porque nosotros tenemos un territorio nacional ocupado, que son las Malvinas, pero también hemos tenido grandes atentados en nuestro suelo. Después de Estados Unidos, somos el único país que ha padecido un atentado de esas características. Entonces, yo creo que hay que mantener la prudencia, llamar al diálogo y esperar que justamente esto se resuelva por el bien no solamente de los ciudadanos israelíes, sino de los ciudadanos de la zona de Gaza, que están en su mayoría asesinados. La zona de Gaza, los ciudadanos palestinos muchas veces denuncian un apartheid porque hay un muro que se cuestiona, digamos, que separa el lado israelí del lado palestino. Entonces, también hay una desigualdad que debería ser tenida en cuenta por la comunidad internacional, pero siempre sabiendo que los diálogos son diplomáticos y que es la única forma de llegar a una solución, por lo menos de convivencia, y a su vez que los argumentos de ambos son válidos. Y eso es lo que hace más compleja la situación todavía. Aida, gracias por el tiempo, por los conceptos, por la predisposición de siempre, y obviamente estaremos en contacto también siguiendo este conflicto sobre todo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí charlaba con nosotros Aida Cecilia Costa, ella es analista política e internacionalista. Empezábamos charlando con ella acerca de las cuestiones vinculadas a lo que nos ha dejado este segundo debate presidencial de cara a lo que van a ser las elecciones este 22.